Te doy la bienvenida nuevamente. Esta es la segunda parte del video donde resumo y comento el episodio 1 de la serie Abby, y aquí es donde está al final este bonus track, estas perlitas que prometí que no te las podés perder. Gracias por acompañarme. Tenemos también el asunto de otra cosa que me pareció repetida, lo de los bailes, que bailan en grupo en el restaurante, bailan en grupo en la fiesta. No sé, me parece también que, no sé, tanta cosa, tanto baile, no sé, no me... en realidad no está mal, pero medio raro que justo bailen de día y bailen después de noche, casi lo mismo, no sé. Y bueno, lo importante, eso igual tampoco es tan importante, que Doan le regaló un bisturí con las iniciales a Melek porque él quiere que ella siga siendo médica, y por supuesto que intercede ante Tahir por este tema y resuelve que se la va a llevar a Esmirna y que va a seguir estudiando con él porque el padre no tranza. Y bueno, él se la va a llevar, la nena está contenta, bueno, la nena, es media infantil la chica, y bueno, él se la va a llevar y quedó con eso, con ella, perfecto, perfecto. El tema del intento de asesinato de Tahir, en realidad hay tenemos a cuatro posibles personas que lo hicieron. Es Behram primero, porque después de todo lo que sucede en la oficina, el tema de los negocios, que Tahir quiere que Sinan rompa la sociedad con Behram. Behram dice que no, que puso mucho dinero, que firmó un montón de papeles a Sinan, que de ninguna manera, y que Sinan le prometió que él iba a ser que cuando él tomara el puesto de Tahir, todo iba a estar bien en los negocios de ellos, pero Tahir deja bien claro que él no pretende dejarle el trono al hijo ni nada, y bueno, y Behram se da cuenta que en los negocios está todo mal. Después intenta con un arma dispararle a Sinan. Ahí llega Doan de nuevo a salvarlo. O sea, Sinan queda realmente muy mal parado en todo el episodio, como un pobre, un bueno para nada, lamentablemente. Y que aparte se hace el malo, eso es lo peor. Porque estaba apuleado por el padre, es como todo apichonado con su papá, y después como que se hace el malo y no le sale. Y Doan va atrás y lo salva también. Un poco. Bueno, va y pelea con Behram, y Behram cuando sale está con Gencho y dice, ¿nos vamos? No, no nos vamos nada, esto no ha terminado. O sea que ahí Behram, entre lo que acaba de suceder y todo el pasado que tiene con los Hanjolu, primero que tiene motivos para haber intentado matar a Tahir. Tenemos al propio Sinan, que vemos que intenta, que en el adelanto se vio que quiere dispararle, pero en realidad ahora vemos que no puede, porque sinceramente no es un hombre muy valiente. Y el padre lo ha tenido bajo, lamentablemente, pobre, no tiene ese poder, no tiene esa fuerza para hacerlo. Está como, quiere disparar y no puede, y justo llega el Ten que se lo impide. Pero bárbaro, esto sucede, él tira los disparos para arriba y queda como que está festejando, que es algo que se usa en algunos países, creo que árabes. En realidad, ya sé que Turquía no es un país árabe, pero digo, como una costumbre disparar como festejo. Entonces entran, pero después le sangra la nariz y se va. O sea, es otro que está fuera de foco cuando le quieren matar a Tahir. O sea, que tenemos a Behram, a Sinan, que no está en el momento, Cefa, que está bailando en el medio con la novia mientras hacen ese baile en ronda, y en un momento se va, que parece, no sé si está borracho, está medio descompuesto por la situación, que Nilgur, que es la chica, la hija de la cocinera y protegida de Doan también, que le paga la carrera de enfermería por lo que dijeron, lo ve que está agarrando como cuchillos, él se asusta y caen todos los cuchillos al piso y él se va, de ahí se va, pero no se ve que aparezca de nuevo. Entonces se ve que está buscando un cuchillo, o sea que algo quiere hacer. Entonces se hace el tercer sospechoso. Y la cuarta es Melek, que para mí obviamente es la menos probable, que motivos por supuesto que tiene, porque bueno, pues es raro, no va a querer matar al padre porque no la quiere llevar a la escuela de medicina, la quiere sacar cuando Don ya le prometió que se la lleva con él, es lo que ella quería, o sea, no tiene ningún sentido. Por supuesto alguien puso el bisturí con sus iniciales y ella lo había tocado para que quede como el arma sospechosa, y por eso se la lleva a la policía al final, porque es la principal sospechosa. Igual Melek es una de las que se va en la ronda de baile, y de hecho lo deja a Doaña Chala juntos, que están juntitos agarrados del dedito, los deja ahí bailando. O sea, ella también desaparece de escena. O sea, que en realidad por ubicación, que no sabemos dónde estaban, puede ser sospechosa. Pero no tiene los suficientes motivos, ni tendría, no parece que tenga sentido, ni sea el perfil de ella. Obviamente que la están inculpando. Begram en el sanatorio tiene todo, o sea,
como que tiene todo que apuntaría a que podría haber sido él. O quizás no fue él, pero sí fue él el que se le ocurrió poner el bisturí y todo eso. Él parece tener algo que ver con la situación, pero no sé si realmente fue el que intentó matar a Tajir. Y bueno, los motivos de Cefa es que Tajir es un hombre que a todo el mundo maltrata. Hay una escena donde se lo... Claro, él tampoco hace nada bien. Se quiere casar con su hija, vive borracho, desaparece, no trabaja, lo tiene trabajando con él y el tipo no llega. O sea, Tajir, la verdad que está cansado de él y el otro está cansado que lo pasen aplastando y de hacer algo que no quiere, en definitiva. O sea que también tiene motivos. Y además tiene los motivos de la hermana, que me parece que son más motivos que los de él, de que quiere que todo sea como... De hecho, cuando Tajir está la situación y todo, la que menos cara tiene de preocupada es de Saltén. O sea que tenemos los 4 sospechosos. Chala es otra, porque en definitiva ella en un momento va al baño y es la que aparece con las manos con sangre. Por supuesto que Duan no cree que fue ella, y obviamente que ninguno, no sé, yo no creo que sea ella, por supuesto, pero digamos, es una que tampoco estaba visible cuando sucedió todo eso. A mí una escena que me gustó mucho fue cuando ella decide irse de la fiesta, por eso ella dice voy al baño primero, pero ella decide irse y le dice no, voy a llamar a Fikrita para que te lleve, y ella dice no, 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 yo como diciendo yo puedo sola, y él le dice no, pero no sos una, no puedo dejarte ir de noche sola, y ella insiste, como un poco como que le molesta, y él ahí le dice, ¿por qué te enojas? O sea, estoy tratando de hacer algo agradable por ti, estoy tratando de, ¿no? Es que es un gesto lindo, como que ella parecería que lo tomara como que, uy, que me estás haciendo algo malo. Y ella dice, medio que se disculpa y dice, no estoy acostumbrada. O sea que es una linda escena porque también la muestran a ella lo que habíamos visto ya en los adelantos y ya lo vimos en este episodio, cómo es ella, el carácter que tiene, lo empoderada que es, y como que no es una pobrecita, ay, me lleva el chofer y se deja llevar porque está conquistada por este príncipe. O sea, no la muestran para nada así, y eso me gusta, eso es diferente. No es una niña indefensa, obviamente acepta porque es lógico que acepte ese favor, pero no como que ese hombre le acaba de salvar la vida ni nada de eso. Sobre las edades, jugaron un poco con eso y está claro que él hace de 42 años porque él se fue a sus 17 años hace 25. O sea que en eso ya dejaron claro la edad que tiene, que obviamente lo querían hacer. Yo creo que con todo el ruido que hubo de diferencia de edad, querían dejar claro que él no tenía 50, que tenía 42. Yo no sé si parece de 42, la verdad, pero bueno. Y ella creo que tiene 30 porque era una niñita, 25 años atrás tendría 3 4 años, así que más o menos tiene 30. Así que la diferencia de 12 años no es tan terrible como todo lo que dijeron para que esa pareja fluya. Sobre las actuaciones en general, a mí me gustó mucho, por supuesto, el actor que hace de Behram. Y me gustó mucho su historia. A mí me parece, sinceramente, lo más interesante es la historia de él, de su pasado, todo lo que está sucediendo ahora, cómo él ahora tiene otro nombre y se presenta distinto. Todo eso me pareció lo más interesante. Quizás no tanto la historia de Doan, y quizás porque vimos mucho allá adelante, sabíamos esta parte. La sorpresa del episodio fue toda la historia pasada de lo que sucedió entre Behram y Majnur y todo el lío de la muerte del padre de Chala. Esa fue la sorpresa. Todo lo demás fueron escenas que ya vimos y un poco sabíamos todo lo que iba a pasar. Así que eso fue lo que más me gustó. Como digo, la actuación de Sinan me pareció, obviamente del actor que hace de Sinan, muy buena, porque tiene todos esos altibajos de que con el padre es todo como un niño asustado y después que se hace el hombre mafioso y no le sale. Y la verdad tiene un montón de matices. La actuación de este actor me gustó mucho. Tahir me impresiona la cara de malo que tiene. No importa que haga más nada, como actúa, con esa cara ya más malo no puede ser. Y la expresión, no la cara, perdón, no la cara, la expresión de ese hombre de malo, 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 que está perfecta. O sea, es como la encarnación del mal, es ese hombre con esa expresión en la cara, más todo lo que hace y dice, pero esa expresión sinceramente asusta. Así que ese actor, para mí, con eso solo ya está. Me gustó la actuación de Lamia Sultán, la tía de Doan, hermana de Tahir, que está de casamentera de Doan y Chala, pero me gustó mucho el personaje. Son los personajes y las actuaciones que más me gustaron. De Behram, Sinan, Tahir y Lamia Sultán.
Por supuesto que Kenan y Afra, o sea, los personajes de Doan y Chala, trabajaron bien, pero ya sabemos que son buenos actores. Pero no me parece que tuvieron ninguna escena desafiante. Los otros me parece que mostraron altibajos, sobre todo los personajes Beran y Sinan, me gustó muchísimo esas actuaciones y esos personajes me llamaron mucho más la atención. Si hay química entre ellos, entre los actores, no sé, veremos. No, yo todavía me cuesta porque están dando Yali Chapkini y yo veo capítulos repetidos y me cuesta salir de un poco de Seyran y Ferit. En Turquía terminó hace un año, o sea que creo que para ellos en Turquía no debe ser eso tanto de esa imagen pegada, pero por las dudas si estaba, me parece espectacular haber hecho de una pareja totalmente diferente, ella con un hombre mayor, o sea que no haya nada que no nos haga tanto ruido. A mí me hace menos ruido verla con un actor mayor y que no tenga nada que ver con el otro personaje que lo hubieran puesto con un muchacho joven. Me parece que eso estuvo muy bien de parte de la productora, que creo que debe haber sido pensado también. Además del talento que tiene ella, que obviamente trabajar con el actor, la clase de actor que es Kenan Mirzaლიoglu, por supuesto que ella merece estar en ese lugar de estrellato, pero muy bien pensado eso para nosotros sacarnos un poco de Yali Chapkini. Me gustó mucho algo que vi, que son eso fuera del episodio, que salieron en las redes sociales, que como ellos estaban, los actores, viendo el episodio y todos abrazados, cuando termina, Afra va a abrazar a Kenan abrazado del actor que hace de Sinan, todos abrazados, todos felices. Me gustó mucho la camaradería que mostraron, sobre todo porque el periodismo estuvo tirando mucha energía negativa con esta serie. Una pena espantosa lo que hicieron, que hayan hecho eso, que decían que no, que este hombre, que Kenan, que entró a cambiar todo, o sea, lo dejaban como un déspota al actor, como que él entró y cambió todo, que por poco, no sé, daba a entender que había un mal clima, que Afra se fuera de allí, que no trabajara ahí, cosas muy feas antes de ver la serie. Y al ver esto que fuera de cámara, la camaradería entre los actores y la alegría entre ellos y verse abrazados, evidentemente este hombre que era el Misaliolo no es el hombre que están pintando, que si hizo cambios o pidió cambios fue por el bien de todos, para que la serie funcione. Y se ve que lo quieren. Ella se la ve muy efusiva abrazándolo después del. Así que eso estuvo muy lindo. Sorpresa para mí que esto está basado en un libro de la psiquiatra, que fue lo mismo que sucedió con Yali Chapkini. Que igual supongo que del libro hicieron cualquier delirio, como pasó en Yali Chapkini. No sé qué va a pasar acá. No sé. La verdad que el tema de esta psiquiatra, no sé cómo es el libro original, pero pobre, con Yali Chapkini le hicieron cualquier cosa al final. Acá veremos, no sé. Ojalá que, pero me sorprendió ver que es la misma, que está basado en un libro de la misma persona. No te vayas sin ver el final, que te dejo ahí unas perlitas, un bonus track, que es algo relacionado con el subtitulado automático en español, que no tiene desperdicio. Quédate viendo eso, pero ya me despido hasta la semana que viene. Gracias por acompañarme. Y por favor, déjame comentarios. ¿Qué te pareció el episodio 1? ¿Qué escenas te gustaron? ¿Qué actores te gustaron? La química entre los personajes principales, las actuaciones, el vestuario, lo que sea. Lo que más quiero es intercambiar, como yo acá vuelco mis ideas, mis opiniones. Me encantaría recibir las tuyas e intercambiarlas. Así que muchas gracias, nos vemos la semana que viene. Guruyurus. Bueno, aquí está el bonus track del que les hablé. Podrán leer ahí el subtítulo en español, que es un espanto, una cosa que yo no podía creer cuando lo leí. Y luego me fijé de dónde venía, de dónde sacaron esa frase, y ahí tienen la frase en turco, que en realidad significa, esa traducción al español es que el equipo resultó ser inútil, resultó ser un disgusto, algo malo. Así que la palabra GAZ significa algo así como malo, un disgusto, inútil. Lamentablemente, evidentemente lo tradujeron del inglés, porque traté de investigar por qué habían salido eso. Y del inglés, la palabra GAZ, gas, no tiene otra traducción que no sea flatulencia, gas, o sea, no tiene otra palabra que identifique. Entonces lo tradujeron del inglés, por eso pusieron esa barbaridad.
O sea, es terrible y ridículo, pero es así. Traducido del inglés, quedó eso en español que es espantoso. Acá tenemos algo, lamentablemente no tengo las pruebas porque dejé para sacar la captura hoy y hoy ya habían sacado los subtítulos automáticos, o sea que no tengo la captura de esto, pero créanme que esto apareció y ya lo he visto en otras series con subtítulos automáticos en español, en otras series turcas, que es la palabra OMS mayúscula y siempre en pregunta. Y esto sucede, yo escuchaba que aparecía cuando el actor, o sea, el personaje dice Kim, que significa quién, preguntan quién. Y cuando preguntan quién, en el subtítulo español aparece OMS mayúscula, con signo de interrogación. Entonces yo no entendía de dónde salía esto, hasta que traté de buscar la fuente y como descubrí que están traduciendo del inglés, ahí salió la respuesta. ¿Quién? En inglés se dice WHO, WHO, y son las siglas en inglés de la Organización Mundial de la Salud. Así que por eso, en el subtítulo en español, cuando en el turco dicen quién, preguntan quién, Kim, traducen OMS mayúscula con signo de pregunta. Otro disparate que me pareció una perlita interesante. Espero volver a encontrar y poder capturar rápido, que no me pase lo mismo que hoy, pero no quería dejar de comentárselos porque se los había prometido y si alguien llegó a leer los subtítulos sabrá de lo que le estoy hablando y si no, seguramente si vuelven a estar otros subtítulos, la pregunta quién es algo recurrente, o sea que va a volver a aparecer y les voy a poder mostrar las pruebas, pero créanme que esto sucedió así de insólito como es. Y aquí tenemos otra que es de mis favoritas, cuando aparece así en una conversación, Automóvil Club Británico, aparece escrito Automóvil Club Británico en el medio de una conversación, es lo más insólito de lo, no sé, todo es ridículo. Y bueno, indagando de dónde salió, el Automóvil Club Británico tiene dos siglas, una puede ser RAC, pero la otra es AA, que es The Automobile Association, por lo cual cuando ahí me di cuenta que cuando el personaje, el actor hace como una expresión hace algo así de una expresión, lo traducen Automóvil Club Británico, porque es 2A, o sea, la traducción otra vez viene mal desde el inglés. Es otro disparate maravilloso que pesqué ayer y lamentablemente no saqué captura tampoco. Espero que me crean porque no puedo inventar algo tan ridículo y quizás alguno de ustedes sí realmente lo vio también y se sorprendieron como yo. Pero bueno, si se repite, inmediatamente voy a capturar a ver si les puedo mostrar dónde fue que sucedió, pero apareció en el medio de una conversación y de lo más insólito.